En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, gloria a Dios, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a leer los versos 6 y 7. ¿Lo tienen? Amén. Hechos, capítulo 2, versos 6 y 7, y dice: Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados. Perdón, puede ponerse en pie los que puedan, por reverencia a la palabra del Señor. Discúlpeme que me olvidé. Amén. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Amén. Y ahora vamos a leer el 12 y el 13. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. Aleluya. Hemos hablado y hemos predicado muchas veces acerca de la llenura del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, sobre esos 120 que estaban unánimes, todos juntos, reunidos en el mismo sentir y esperando y orando sin cesar por esta manifestación del Espíritu de Dios. Pero hoy, mientras preparaba el mensaje, el Señor me llevaba a este desarrollo de lo que, por qué el Señor quería y quiere llenar a la iglesia de su poder, de su gloria y de su manifestación. No solamente es para que usted esté contento, feliz y lleno de la presencia, sino porque Dios quiere algo con su iglesia. Mirad, hermano, decir: Dios quiere algo con su iglesia. Amén. Cuando hubo manifestado el poder de Dios, el Señor, sobre su iglesia, dice que estaban todos juntos y se escuchó un estruendo. ¿Sabe lo que es un estruendo? Un ruido fuerte. Amén. Es como un trueno, algo que sorprende a todos. Se escuchó un estruendo y acto seguido, luego de ese estruendo, dice: un viento fuerte como un torbellino llenó todo aquel lugar donde estaban estos 120 reunidos. Y luego que llenó ese lugar, automáticamente estos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y entonces, ahora imagínense si ellos estaban en un lugar, en una casa, en un aposento, encerrados ahí. ¿Cómo habrá sido el estruendo? ¿Y cómo habrá sido la manifestación de esos creyentes que hablaban en lengua? Es decir, que los que pasaban por la calle escucharon el estruendo y empezaron a escuchar cómo la iglesia gritaba en lengua, cómo hablaba en lengua y cómo hablaba en diferentes idiomas. Y ellos escuchaban hablar en esos idiomas. Amén. Y entonces, yo digo que cuando la presencia de Dios se manifiesta, cuando hay una iglesia que busca, que alaba, que adora, amén, y ese poder se manifiesta, no viene poquito. Diga conmigo: no viene poquito. Viene con estruendo. Amén. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la presencia. Acá la palabra del Señor dice que se manifestó con gran estruendo. Y no vino para llenar solamente a algunos. Dice que llenó toda la casa con su presencia. Y cada uno de ellos recibieron ese poder. Porque Jesús les dijo que iban a recibir ese poder cuando fueran llenos, bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces, lo que yo quiero hablarle hoy es de lo que hizo ese poder en la iglesia
¿Y qué es lo que pasó con los que estaban cerca de ese lugar y escucharon la manifestación del poder de Dios en esas personas? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice en el verso 5 que en ese lugar estaban morando judíos que eran piadosos. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Resulta ser de que estos judíos se cree que vinieron para la fiesta de la Pascua, amén, la celebración de la Pascua, pero como ellos venían de lugares muy lejanos, se quedaron ahí. Es como que usted junta plata y se va a un viaje a Cancún. Gloria a Dios. No se va a ir por una semana, ¿no es cierto? Se va a quedar a vivir ahí. Amén, cuando dice gloria a Dios. Entonces, como eran viajes muy largos, porque como podemos ver, estos judíos, ¿no es cierto? Dice que eran partos, medos, elamitas, que habitaban en Mesopotamia, en Judía, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Imagínense que ahí no estaba el Fray Bondi. ¿Sabe cuál es el Fray Bondi, no? Se llama así, porque se ríe. Que le sale más económico, por si usted no sabía. Sale acá de Palomar. Entonces, estoy haciendo promo. ¿Sabe cómo es el vamos Fray Bondi? ¿No? No era que se tomaban un avión y en 1 hora, 2 horas llegaban ahí. Esta gente tenía que viajar mucho tiempo para poder llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta. Y entonces aquí dice claramente que ellos estaban morando ahí, pero que eran de diferentes lugares. Cuando dice gloria a Dios. Y entonces dice que ellos quedaron, de acuerdo a las escrituras, dice que ellos quedaron confusos, atónitos, maravillados y perplejos. Confusos porque no podían comprender ni dar explicación a lo que estaba pasando. No sabían qué pensar ni qué decir. Esto lo vemos en el versículo 12 cuando dice, ¿qué quiere decir esto? Ni ellos estaban entendiendo qué es lo que estaba pasando en aquel lugar, pero sus ojos y sus oídos estaban viendo una manifestación que no era normal. Amén. Y entonces dice que quedaron atónitos. Esto quiere decir que quedaron desconcertados, desorientados por ese hecho que no era habitual, por un hecho que fue inesperado y también sorprendente. Cuando dice gloria a Dios, quedaron admirados, asombrados, pero también confundidos. No sabían qué pensar. ¿Qué es esto? Y entonces esto ocurre. Quiero que usted abra su corazón a esta palabra, porque esto ocurre cuando la iglesia fue llena del poder de Dios, cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo de Dios. Cuando dice gloria a Dios, cuando recibieron la promesa del Padre, porque esta llenura del Espíritu Santo era la promesa del Padre. Amén. Y entonces cuando recibieron este poder, ¿pero sabe para qué recibieron este poder? Diga conmigo, para ser testigos de Dios, para llevar su palabra. La iglesia tiene que entender que la iglesia tiene una función, tiene una misión. Cristo formó la iglesia, no sé si usted me está entendiendo, pero Cristo formó la iglesia. Cristo dio su vida para salvar a la humanidad. Cristo se entregó como cordero inmaculado, que Él padeció. Dice que Él fue afligido, padeció, dice que le pegaron, lo maltrataron, amén, se burlaron de Él, hicieron escarnio de Él. Dice que Él no abrió su boca y Él pagó un alto precio por todo esto. Y entonces dijo el Señor antes de irse que la iglesia debía predicar su palabra. ¿Qué debía hacer la iglesia? Mira a tu hermano y dice, ¿estás predicando?
Y entonces dijo el Señor, pero no hagan nada, esperen que venga este poder, esperen que venga este poder. Jesús les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, me seréis testigos. ¿Sabe qué? Dios derrama su poder, su gloria, su unción sobre la iglesia, porque Dios quiere manifestarse a través de tu vida. ¿Y a quién quiere manifestarse? A los que están perdidos. Así como un día, a través de alguien, Dios se manifestó a ti, un pariente, un amigo, un desconocido, un pastor, un ministro, un evangelista, un profeta, alguien, pero alguien usado por Dios, se manifestó Dios a través de esa persona y tú conociste el poder, la gloria de Dios, conociste lo que Cristo hizo en esa cruz y tú entregaste tu vida. Dios también quiere manifestarte y usar a la iglesia. ¿Está entendiendo? Y entonces, ¿cuál es la primera revelación? Que hay veces que la iglesia está cantando, Señor, queremos ver tu gloria, Señor, queremos ver tu poder, Señor, queremos recibir. Pero el Señor quiere darte este poder, esta gloria y esta manifestación. Primeramente para llenarte de su poder. En medio de este fluir, de esta manifestación, cuando la iglesia quiere comunión con Dios, cuando la iglesia es una iglesia fiel al Señor, cuando es una iglesia consagrada, cuando es una iglesia que busca, que ama al Señor con todo el corazón, esa persona no va a quedar igual, esa iglesia no va a quedar igual, esa persona, esa iglesia, ese creyente, ese hijo de Dios, va a ser transformado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué muchos no pueden vivir esta transformación? ¿Por qué? Porque no hay una entrega total al Señor. Y el Señor quiere perfeccionarse en cada uno de nosotros. Y luego, en medio de ese fluir, de ese poder, Dios nos transforma. Amén. Dios, como dice ahí, como leíamos hoy en Apocalipsis, Dios quiere hacerse uno con nosotros. Cuando nosotros le damos la libertad al Espíritu, cuando nosotros buscamos de hacer su voluntad y dejar de hacer nuestra voluntad, dejar de hacer nuestro deseo, es que nosotros vamos menguando y el Espíritu de Dios mismo en nosotros va creciendo. ¿Cuántos quieren que Dios crezca en su vida? Gloria a Dios. Y entonces, Dios quiere que la iglesia tenga su poder. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que la iglesia predique de su nombre. Dios quiere, a través de tu vida, a través de mi vida, a través de la iglesia de Cristo, manifestarse a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los humanos. Dios quiere manifestarse a ellos, a todos, porque es necesario que todos escuchen de esta salvación que viene de parte de Dios. Y entonces Dios quiere darte ese poder, esa unción para que tú prediques, porque hay veces podemos predicar muy lindo en nuestro conocimiento humano, podemos ser muy intelectuales, tener conocimiento de la palabra, pero si no hay llenura del Espíritu es un mensaje muerto. Son letras muertas, porque para que haya transformación y para que haya un impacto en las personas que nos rodean, la iglesia tiene que estar revestida del poder y de la gloria del Señor. Entonces Dios quiere dar este poder, esta unción a la iglesia, para que la iglesia ore por enfermos y los enfermos sean sanados, para que ore por los cautivos y los cautivos sean liberados, para llevar luz a los que están en tinieblas, para llevar salvación a los que están perdidos. Dios quiere usar a la iglesia. Y ahora la iglesia, ¿qué está haciendo?
una iglesia sana, una iglesia limpia, una iglesia restaurada, una iglesia empoderada para poder hacer su obra. Dios no va a mandar enfermos a predicar su palabra. Dios no va a mandar personas, pero están totalmente restauradas por el Señor. Claro que Dios lo quiere hacer. Pero hay veces que la iglesia queda enroscada en los propios problemas. Pero la palabra del Señor dice esto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, vendrán por añadidura. El Señor lo va a hacer. Primero es buscar al Señor, y el Señor va a hacer todas las cosas. Cuando dicen gloria a Dios. Esta tarea, como les decía, de predicar, de llevar salvación, no puede hacerse con fuerza humana, no puede hacerse en la carne, no puede hacerse aún estando en pecado. Y vemos hoy que hay un movimiento, por llamarlo de alguna manera, donde muchos quieren altar o donde muchos quieren servir, pero no están transformados, no están llenos del poder de Dios. Porque viven una vida en la carne, porque viven una vida lejos del Espíritu. Pero ellos quieren servir al Señor, pero de esa manera no se puede servir al Señor. Toda tarea, toda obra que se haga para el Señor debe estar lleno del Espíritu de Dios. Dice el libro de Hechos los Apóstoles que los apóstoles tenían que dedicarse a preparar el mensaje de la palabra, porque la iglesia iba creciendo y que ya no podían ocuparse de las actividades rutinarias como servir las mesas, como dar de comer a los hambrientos, a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Pero ¿sabe qué pasó? Dice que tuvieron que levantar personas, y como dice la palabra, llenas del Espíritu de Dios. La obra de Dios, por más que sea una puerta, por más que sea limpiar un baño, por más que sea limpiar un piso, no puede hacerse sin la llenura del Espíritu Santo, sin tener testimonio de ser un obrero aprobado, un obrero presentado, una vida cambiada por el poder de Dios. Y la iglesia tiene que entender que Dios está esperando que tú tomes la decisión de levantarte, que tú tomes la decisión de afirmarte, porque así como Dios en algún momento te llamó, te escogió, Él te dio una palabra, Él te dijo que te iba a usar, Él dijo que algo quiere hacer de ti. Él dijo a toda la iglesia, y ahí nos incluyó a todos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, santo es su nombre. Y entonces dice que estos judíos estaban en Jerusalén y habían venido de distintos lugares, y al escuchar lo que estaba pasando quedaron como habían quedado, perplejos. ¿Saben lo que estaba pasando? Estaban escuchando a unos simples galileos hablar en muchos idiomas, pero lo hablaban de una forma perfecta. Es como si usted quiere hablar ruso, no sé si hay algún ruso acá o habla ruso, o si usted quiere hablar en idioma indio, o si usted quiere hablar en inglés, montenegro, o portugués, amén, o guaraní, porque el poder de Dios se manifestó de esa manera. Dice que lo escuchaban hablar, y lo escuchaban hablar en todas estas nacionalidades. Los escuchaban hablar, y ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando la iglesia recibe el poder y la llenura de Dios y habla lenguas espirituales, ¿sabe que no habla nada natural? No habla nada carnal. Cuando la iglesia está hablando lenguas espirituales, ¿sabe lo que está hablando la iglesia? Está hablando los misterios de Dios, la divinidad de Dios. Está contando y hablando la gloria del Señor, la obra redentora de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz. Está hablando acerca de los cielos, está hablando acerca de los planes de Dios, está hablando acerca de la grandeza y del poder de Dios. Eso habla la iglesia cuando habla en lenguas espirituales.
impactó cuando dice gloria a Dios. Y quiero invitarte a que leas ahí el versículo 5. Dice que moraban entonces en Jerusalén estos judíos, varones piadosos. ¿Sabe qué significa? Esto nos está dando un detalle importante. Eran varones piadosos, dice. ¿Sabe qué significa? Que era gente devota, gente religiosa, gente que creía en Dios. ¿Sabe que estos judíos eran judíos que creían en el viejo pacto, pero Dios los estaba llamando? Eran gente que creían en Dios, y entonces Dios se manifestó a ellos porque había un plan de salvación para ellos, y hay un plan de salvación para el mundo, pero Dios necesita la iglesia. Y entonces dice que mientras ellos estaban escuchando y viendo la manifestación de Dios, Dios se estaba manifestando a través de la iglesia. ¡Wow! Ahora mira a tu hermano y decirle: Dios quiere manifestarse a través de ti. Y entonces Dios estaba usando a estos simples galileos, porque muchos de ellos ni siquiera estaban capacitados. ¿Sabe qué quiero decirte con esto? Dios no necesita de tu conocimiento. Dios no le interesa si eres universitario, si eres un doctor o tienes un doctorado. Ni siquiera si eres niño, si eres joven, si eres adulto o anciano. Si terminaste o no la primaria, si eres analfabeto o no. Dios no le interesa eso. ¿Sabe lo que le interesa a Dios? Dios le interesa y busca hijos fieles, hijos sensibles a su palabra, hijos obedientes. ¿Sabe lo que pasó con Caleb? Cuenta la palabra del Señor que Caleb y Josué fueron enviados con los otros espías a la tierra de Canaán. Y cuando ellos volvieron de Canaán, mientras los otros decían: no, es imposible vencer, dice que Josué y Caleb dijeron: si Dios está con nosotros, nosotros los venceremos. ¿Sabe lo que pasó? Los 10 espías que se rebelaron contra Dios y contaminaron el corazón del pueblo de Dios perecieron. Y toda aquella generación que se volvió contra Dios murió en el desierto y no pudo entrar a la tierra. Pero pasaron 45 años y Caleb y Josué tuvieron la promesa de entrar. Hubo un plan de Dios para Josué, hubo un plan de Dios en realidad para todo Israel, pero solamente lo recibieron aquellos que permanecieron fieles a Dios, aquellos que fueron obedientes a Dios. Y aún estando Caleb de 85 años, le dijo a Josué, al momento de tomar la tierra que Jehová le había prometido, le dijo: mira, tengo 85 años, pero aún me siento con la fuerza de 40. En aquella edad en la que Jehová me prometió que me iba a dar esa tierra, en aquella edad que Jehová me prometió que me iba a dar lo que es mío. Y si tú me das la tierra, yo iré y la tomaré, porque Jehová está conmigo. ¡Aleluya! Esto no se trata si eres joven, si eres viejo. Esto se trata de que Dios está buscando hijos fieles y obedientes. Esto se trata de que Dios está buscando hijos llenos de su presencia. ¿Sabe lo que Dios está buscando? Hijos que le amen a Él sobre todas las cosas. Su palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Dios está buscando una iglesia que verdaderamente le ame. Dios está buscando una iglesia que le ame de corazón, de espíritu, de alma y de cuerpo. Dios
Dios está buscando una iglesia que le ame a Él sobre todas las cosas, aún sobre sí mismos. Que amen a hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Dios está buscando a aquellos creyentes dispuestos a buscarle incansablemente. Entonces Dios se va a manifestar sobre esa iglesia, sobre ese creyente. ¿Sabe? Decíamos, Dios va a mandar un último avivamiento, y esto lo ha predicado y lo ha dicho el profeta. Dios está preparando a la iglesia. Yo le pregunto a esta iglesia, ¿usted quiere ser usado por Dios en ese último avivamiento? Entonces, tiene que despertar la iglesia. La iglesia tiene que entender que si no busca, si no se capacita, si no estudia la palabra, si no ora, si no clama, si no muere a lo viejo para vivir una vida nueva en Cristo, entonces ¿cómo Dios va a usarte? Dice su palabra, como cantábamos en esa alabanza, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Orad para que Dios envíe obreros. La iglesia de Cristo se tiene que levantar. Niños, jóvenes, ancianos, adultos, mujeres, se tiene que levantar la iglesia de Cristo en el poder del Señor. Dios está buscando siervos fieles, obedientes y corazones humildes. Porque cuando el corazón está ensoberbecido, cuando el corazón está endurecido, no es blando, no es buena tierra la palabra del Señor. Y entonces, ¿cómo debemos orar? Señor, ven y quebranta mi corazón. Señor, ven y transfórmame. Dios está buscando hijos que estén dispuestos. Mirarle a tu hermano o a tu hermana y decirle, ¿vos estás dispuesto? ¿Vos estás realmente dispuesto? Y ahora preguntarle, porque yo te dije que si estás dispuesto, pero no te dije a qué. Ahora preguntarle, ¿a qué? ¿Estás dispuesto a amar a Dios? ¿La iglesia está dispuesta a amar a Dios? Amén. ¿Con todas sus fuerzas? Amén. La iglesia tiene que estar dispuesta a amar a Dios. La iglesia tiene que estar dispuesta a buscar la llenura de Dios. La iglesia tiene que estar dispuesta a buscar la dirección y la revelación de Dios. A profundizar en el conocimiento de su palabra. La iglesia tiene que estar dispuesta al compromiso. Mirarlo a tu hermano y decir, ¿no estoy dispuesto al compromiso? La iglesia tiene que estar dispuesta a la abnegación. ¿Sabe lo que es abnegarse? Se lo voy a explicar. Sencillo. Usted tenía reservado un dinero para las vacaciones, ¿no es cierto? Y resulta que se le rompió el techo. Y cada vez que llueve, se le llueve toda la casa. ¿Y la iglesia qué va a hacer? ¿Va a arreglar el techo o se va a ir de vacaciones? Y alguno dice, la pienso. ¿No? La pienso. Le pongo una lona ahí y bueno, lo atamos con alambre. ¿No? El creyente dispuesto va a sacrificar ese dinero para tener su casa, la casa donde vive su familia, sus hijos, arreglada, ordenada. Y entonces sacrifica algo para otra cosa. Un creyente dispuesto a la abnegación es dispuesto a negarse a sí mismo para hacer todo lo que Cristo nos pide. Ahora mirad a tu hermano y decir, ¿está dispuesto? Y a su nombre. Dios está buscando obreros, hijos, dispuestos a ser fieles a Dios, fieles a su palabra, a dejar el mundo,
pasiones del mundo. ¿Usted está dispuesto realmente a dejar todas las pasiones del mundo? ¿Está dispuesto? Yo me acuerdo de una época que yo decía que estaba dispuesta, pero estaba dispuesta de la boca para afuera. De labio lo honraba el Señor nomás. ¿Y sabe qué tuvo que venir? El trato. El trato del Señor. Cuando Dios tiene un llamado con cada uno de nosotros, cuando Dios tiene una obra en cada uno de nosotros, Dios no va a parar. Dios no va a parar hasta traerte a su propósito, traerte a su voluntad. Y entonces, si el corazón está duro, Dios duro va a trabajar. Si el corazón está blando, más blando, el Señor va a trabajar. Y entonces, Dios busca hijos que estén dispuestos a morir a los viejos, a tomar la cruz y avanzar y a dejar que Cristo se perfeccione, que la cruz de Cristo se perfeccione en usted. Lo que Cristo hizo en la cruz, que la cruz se perfeccione en su vida. Cristo consumado y perfeccionado en la vida de sus hijos. Ahora yo le pregunto a la iglesia, el otro día compartía un mensaje acerca del llamamiento del apóstol Pablo. Y dijo el Señor, es necesario que Él padezca por llevar mi nombre. La iglesia, ¿está dispuesta a padecer por el Señor? Pocos amigos. Cada vez son menos. Yo que le dije, yo no le había dicho todo lo que tiene que estar dispuesta la iglesia. Pero ¿sabe qué? Nada de lo que hagamos va a poder pagar lo que hizo Cristo por nosotros. Nada de lo que nosotros hagamos va a poder pagar esta gloria, este poder, esta unción, esta manifestación de Dios en aquellos hijos que le buscan, que son fieles, que están dispuestos. Dios busca hijos que estén dispuestos a hacer su voluntad. De vuelta, mirarlo a los ojos, y decirle de vuelta, ¿vos estás seguro que estás dispuesto? Aleluya, y a su nombre. Aleluya. Dios estaba llamando a todos los que estaban escuchando a los discípulos a hablar en lengua. Dios estaba llamando a todas estas personas. Dios se estaba revelando, como les dije, a ellos a través de la iglesia. Y entonces vuelvo a insistir y a repetir esto, porque la iglesia tiene que entender que todo este poder, que toda esta unción, que toda esta manifestación de Dios, Dios te la da para algo. Dios quiere manifestarse a través de nosotros. Y mientras estos hombres estaban asombrados, estaban atónitos, estaban perplejos, ¿no es cierto? Fue ahí, escuche esto porque es poderoso, porque ellos no se convirtieron durante esa manifestación. Ellos quedaron solamente asombrados, anonadados, impactados por lo que estaba pasando y quedaron hasta confundidos. Pero ¿saben cuándo fue que ellos fueron convertidos? Cuando ellos entregaron el corazón a Dios, cuando Pedro se levantó, cuando el Espíritu Santo le levantó a Pedro y le dijo, Pedro, predica ahora. Y Pedro se levantó y Pedro empezó a predicar de la cruz del Señor. Dios empezó a manifestarse a través de la prédica de Pedro. Por eso yo le dije que la prédica puede ser muy intelectual, con mucho conocimiento teológico, pero si carece del poder y la llenura de Dios, esa prédica no va a tener un impacto. Necesita la iglesia, el predicador, el ministro, el obrero, el Hijo de Dios necesita ir, no solamente armado de la palabra, sino empoderado del Espíritu. Y entonces Pedro se levantó y dice la palabra que él predicó de la cruz de Cristo. Cuando usted ve
puso Cristo y Señor, Señor y Cristo. Y fue ahí cuando ellos, tocados por la locura de la predicación, dice que abrieron sus corazones y creyeron, y 3.000 personas se convirtieron al Señor. Y la primer cosecha de la iglesia primitiva fue poderosa. ¿Sabe qué? La iglesia necesita este poder. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 24. Y quiero mostrarte por qué el Señor salvó a estos 3.000 a través de esa prédica poderosa. Lo tiene 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Diga conmigo, por la locura de la predicación. ¿Y Dios qué le pidió a la iglesia? ¿Qué le pidió Dios a la iglesia? Que predique. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando dicen gloria a Dios. Y entonces, este Pedro, movido por el poder de Dios, movido por el Espíritu Santo, dice que se puso en pie y empezó a predicar. ¿Y qué predicaba? Predicaba de esta cruz. Predicaba de este Cristo, que para muchos era locura, para muchos era tropezadero, pero esta prédica de la cruz, este mensaje de salvación es poder en Cristo Jesús. Este mensaje de salvación es poder en Cristo Jesús. A veces la iglesia dice, no sé qué decir. ¿Sabe qué? Si la iglesia orara, si la iglesia meditara en su palabra todos los días, si la iglesia se capacitara y estuviera llena del Espíritu Santo, no perdería oportunidad. Ahí donde se te cruza un vecino, ahí donde se te cruza un pariente, ahí donde se te cruza un desconocido, en el micro, en el colectivo, en el tren, en la camisería, donde sea, la iglesia no perdería oportunidad de llevar esta prédica, de llevar este mensaje poderoso, porque cuando el Espíritu Santo está, puede ser un mensaje sencillo, pero si el poder de Dios está en esa persona, la palabra de Dios va a romper, va a impactar en esos corazones y muchos creerán y serán salvos. A la vez que vive. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta parte? Aleluya. Vemos que esta manifestación, este poder de Dios, llamó la atención. Hay muchos que llegan acá porque les llegan las noticias de los milagros que ocurren en la iglesia. Pero la iglesia no se salva con el milagro. La iglesia recibe salvación cuando cree en el Señor. Porque dice en el libro de Romanos que este es el mensaje que predicamos. Este es el camino a la salvación. Que aquel que cree, entonces el que cree en su corazón va a ser justificado. Y el que confiesa que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a hacer? Va a ser salvo. Y entonces es necesario creer. Pero cuando ven una iglesia que tiene manifestación del poder de Dios, muchos llegan por esa
milagro. Muchos llegan buscando sanidad, muchos llegan buscando libertad. ¿Cuántos de los que están aquí han llegado en esa condición? Pero luego que llegaron aquí, recibieron la palabra. Y fue a través de la palabra que vino luz, porque su palabra es verdad. Y la manifestación de la verdad es la luz. Cuando Dios te habla verdad, traerás luz a tu vida y te hace libre. Amén. Y entonces es a través de la palabra y del creer. Y entonces la iglesia tiene que predicar. Yo quiero invitarte a que abras el libro de Hechos de los Apóstoles 2:37. Porque a través de la palabra yo quiero mostrarte que esto es así. Porque dice así: y al oír esto se compungieron. Porque el Espíritu de Dios a través de la predicación sabe lo que estaba obrando arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es la obra del Espíritu de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Diga, la obra del Espíritu Santo. Y entonces mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo estaba quebrantando los corazones. Y dice que al oír esto ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícense. Y dice que ese día se añadieron a la iglesia de Cristo 3.000 personas. 3.000 personas que luego, acuérdense que ellos moraban ahí, pero no eran de ahí. Ellos iban a ir y la iglesia se iba a expandir. Iban a volver a sus naciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es perfecto. Los planes de Dios son perfectos. Decide a tu hermano: a Dios no se le escapa nada. Y entonces vamos a leer el verso 13. Gloria a Dios. Porque esta es otra parte del mensaje. Dice en el verso 13: mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. ¿Saben qué es el mosto? Están borrachos. Estos están embriagados. Yo puedo asegurar que estos que estaban hablando y murmurando, pero estoy casi segura, prácticamente convencida, que estos eran los fariseos, los escribas, que así como durante todo el ministerio de Jesucristo ellos quisieron matar el ministerio de Cristo, estos mismos estaban queriendo matar la vida de la iglesia. Estaban queriendo matar el poder de Dios. ¿Haciendo qué? Haciendo burla. No, estos están re borrachos. Estos están re locos. ¿Cuántas veces te han dicho: vos estás re loco? Vos estás re loca porque la palabra del Señor no es así. ¿A cuánto le ha pasado? ¿No es cierto? Y entonces resulta ser que estos querían desprestigiar no solamente la manifestación de Dios, sino querían desprestigiar a los discípulos, querían desprestigiar a los 120, querían desprestigiar a los 120 y querían desprestigiar a los apóstoles. Pero acá un mensaje para los que les gusta pelear. ¿Sabe qué pasó con Pedro? Pedro no salió a pelear con ellos. Pedro ni siquiera perdió el tiempo en discutir con ellos. Pedro se levantó lleno del poder de Dios y lleno del conocimiento de la palabra del Señor. Y dice que Pedro les habló. ¿Sabe por qué? Porque Pedro entendió que esto no es con ejército ni con espada. Pero hay muchos que andaban como el viejo Pedro, que cuando vino el soldado le cortó la oreja. ¿No? Como mi
Algunos decimos, anda como el viejo Pedro. O anda como este Pedro lleno del poder y la gloria de Dios. Y entonces como Pedro entendía que esto ahora se gana a la manera de Dios, se levantó y dijo, varones, israelitas, judíos, no estamos ebrios. Esto no es de vino. Esto no es de vino. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Pedro habló y justificó esa manifestación a través de la palabra. Porque Pedro dijo, esto es lo que habló muchos años atrás el profeta Joel, que en los postreros días el Señor iba a derramar de su espíritu. Este es el cumplimiento de aquella profecía. Quiero invitarte rápidamente a que leamos el verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Cuando una iglesia que busca el poder de Dios, hay niños también llenos del poder y de la manifestación de Dios. Aquí nosotros tenemos una niña de 11 años, 10, 11 años, que ya habla en lenguas. Tenemos niños que reciben sueños proféticos de parte de Dios. Eso pasa cuando hay una iglesia que busca, cuando hay padres que introducen a sus hijos a la presencia de Dios, a la oración. Y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y ¿qué? Profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales bajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y escucha esto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y entonces Pedro se levantó lleno del poder de Dios y en pocas palabras le cerró la boca. Porque ellos, escribas y fariseos, no podían negar lo que ya estaba escrito, lo que estaba dicho, lo que fue hablado por el profeta Joel. Y entonces, ¿cuál es esta revelación? Primero y principal, la iglesia no tiene que perder el tiempo en discusiones, en pleitos, en disensiones, y menos por la palabra del Señor. La iglesia no tiene que ponerse a discutir en esto. Si usted sabe lo que el Señor le está pidiendo, hágalo y punto. La burla, ¿sabe qué pasó? Aunque estos hombres querían, como yo le dije hace un rato, desprestigiar a los apóstoles, desprestigiar a la iglesia, desprestigiar la manifestación de Dios, ¿sabe que esta burla no hizo ni mella? Esta burla no detuvo la obra de Dios. Y todos los que tenían que ser salvos fueron salvos. Pedro no se detuvo a pensar si este se estaba burlando o aquel no se estaba burlando, si este creía o si aquel no creía. Pedro no se puso a pensar en eso. Pedro escuchó la voz del Espíritu Santo y le dijo, levántate y predica. Y Pedro se levantó y predicó. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Dejar de perder el tiempo. Dejar de perder el tiempo en discusiones, en pleitos. La iglesia tiene que aprender a moverse bajo el poder, la dirección del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu de Dios. Iglesia, que nada te frene,
que nada te afecte, porque siempre va a haber este tipo de personas que van a querer matar el ministerio de Dios en tu vida, que van a querer matar la palabra de Dios en tu vida, que van a querer matar la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Siempre va a haber estos que se creen conocedores de la palabra, pero por dentro están muertos, por dentro están como tumbas, podridos, en muerte espiritual. Y entonces, ¿qué vida van a poder manifestar si ellos mismos están muertos? Siempre va a haber de estas personas. Que nadie te haga poner mal, que nada ni nadie te afecte en tus emociones. Tiene que la iglesia aprender a escuchar la voz del Señor. Yo quiero que ahí donde tú estás cierres un minuto tus ojos, porque voy a dar cierre a este mensaje y yo quiero que tú medites en estos puntos que yo voy a hablar. Dios no quiere una iglesia fría. Dios no te quiere frío, hermano. Dios no te quiere muerto, y mucho menos indiferente a su palabra y a su presencia. Dios quiere manifestarse. Dios quiere usarte a ti y manifestar su poder en ti para que otros crean. Dios quiere que su iglesia esté llena del poder de Dios. Que su iglesia esté llena del Espíritu Santo de Dios. Que su iglesia no esté perdiendo el tiempo en cosas que no aprovechan. Porque los tiempos se han acortado. Y Dios está preparando este avivamiento. Dios se está preparando. Y Dios quiere usar la iglesia. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere hijos dispuestos. Dios quiere corazones sensibles a su voz, a su palabra, a su verdad. Dios no quiere de ti tu fuerza. Dios no quiere de ti tu capacidad. Dios quiere de ti tu fidelidad y tu obediencia. La iglesia primitiva, estos 120, podrían haber estado en cualquier otro lugar. Podrían haber estado en sus casas. Podrían haber estado haciendo muchas otras cosas. Pero ¿sabe dónde ellos estaban? Donde el Señor quería que ellos estén. Haciendo lo que el Señor les había pedido. La iglesia también tiene que aprender a estar donde el Señor quiere que tú estés. Haciendo lo que Él te ha dicho y te ha pedido. Orando, clamando, echando raíces, buscando, esperando en el Señor, buscando su espíritu, su llenura, ampliándote en el conocimiento, ensanchándote en el conocimiento de su palabra. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Puede el Señor encontrar en nosotros esa iglesia? ¿Puede el Señor encontrar en ti esa iglesia? ¿Esa iglesia dispuesta? ¿Esa iglesia dispuesta a hacer la voluntad del Señor? Medita ahí en su palabra
Y mientras tú meditas, mi hermano Pablo va a buscar, ven y llena esta casa de su gloria. Y vamos a cantar esa adoración. Y vamos a decirle, Señor, yo estoy dispuesto. Y el que está dispuesto va a levantar sus manos, va a adorar al Señor. La iglesia póngase en pie. ¿Y sabe lo que va a pasar? El Señor va a llenar tu vida de